Hola, yo soy Idalid Guerra Hernández, soy licenciada docente de la Escuela Preparatoria número 3 y el día de hoy vamos a ver un tema de la asignatura de El Mundo y su Literatura. Este es dependiente de cuarto semestre. Todas las asignaturas cuentan con competencias. Las competencias de esta primera unidad, que es donde está el tema, se dividen en dos: competencias genéricas y disciplinares básicas. Las competencias genéricas son las competencias de formación. En este caso es: se autodetermina y cuida de sí, es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en distintos géneros. Y las competencias disciplinares básicas son las competencias de humanidades. En este caso se van a manejar dos. La primera es analizar de manera reflexiva y crítica todas las manifestaciones artísticas a partir de estas consideraciones históricas y filosóficas para reconocerlas como parte del patrimonio cultural. Y la segunda es desarrollar todo el potencial artístico que están dentro de los alumnos de educación media superior, que en este caso está dirigido este tema. Bien, para iniciar tenemos la literatura. La literatura es un ámbito que nos ayuda a desarrollar a nosotros como seres humanos el capital humano. El capital humano son todos aquellos saberes que podemos adquirir mediante la educación formal, no formal o informal. Todo este capital humano lo vamos a utilizar para trabajar de manera laboral o de manera escolar. La literatura, como les había dicho, es un ámbito que ayuda al ser humano a edificar nuestro capital humano. Pero ¿cómo lo va a edificar? Vamos a expandir todos nuestros conocimientos para así poder obtener un desarrollo integral, no solamente en el ámbito educativo, sino también en el social, en el cultural, en todos estos ámbitos que nos hacen como seres humanos. Tenemos la unidad número 1, en este caso se divide en 3 unidades. El tema está dentro de la unidad número 1, llamado Arte Literario. Y el subtema es conceptos básicos, y el tema que vamos a abordar el día de hoy es muy importante, ya que es la importancia de la literatura. Pero antes, ¿qué es la literatura? Para saber la importancia de esta tenemos que saber qué es la literatura. La literatura es una forma de expresión que no solamente se va a hacer mediante escritos, sino también que la podemos hacer mediante voces. Pero por lo general es un texto o un escrito donde podemos expresarnos, ya sea cómo nos sentimos sentimentalmente, los pensamientos que estamos teniendo, el cómo nos vamos desarrollando a nuestro alrededor. Todo esto está dentro de la literatura. Pero ¿realmente será importante la literatura? Si no existiera la literatura, pues ¿qué pasaría? Para responder a esta pregunta, sí, la literatura sí es muy importante. Yo puse aquí 10 características que se las voy a ir diciendo, se las voy a ir mencionando del por qué es importante la literatura. Tenemos el primero: desarrollo sano del universo emocional. ¿Por qué desarrollo sano de emociones? Aquí tenemos algo muy importante que lo estamos dejando en una orilla, que es la inteligencia emocional. Mediante la literatura, como ya les había dicho, podemos expresarnos. Podemos expresar el cómo nos sentimos, podemos expresar el cómo nos vemos, podemos expresar todo lo que estamos viviendo. El desarrollo de esta educación emocional es algo que nos va a ayudar más a nosotros en educación media superior a poder transmitir lo que sentimos, a poder estar bien con lo que está a nuestro alrededor, pero no solamente con eso, sino con quien está con nosotros mismos, que nosotros somos los que estamos pues en constante comunicación. El desarrollo emocional entra dentro de la inteligencia emocional y mediante la literatura, como ya les había mencionado, podemos expresarnos, cómo nos sentimos, con quién hablamos. Y no solamente se va a tratar de la literatura de escribir un libro enorme, no. La literatura también podemos estar dentro del ámbito lírico. Podemos escribir algún poema hacia la chica, el chico que nos gusta. Podemos escribir alguna canción que hable cómo nos sentimos. Pero pues esto va a hacer que nuestro desarrollo emocional vaya creciendo.
Tenemos otro, pensamiento crítico. El pensamiento crítico es aquel que nos ayuda a tener este pensamiento un poquito más razonable. Aquí ya va de la mano con el número 4 que tenemos ahí, que es el razonamiento. El pensamiento crítico nos va a ayudar a tener más razón de lo que estamos leyendo, a comprender un poquito más. Ok, sí, ya estoy leyendo, pero pues eso que tiene que ver con lo que yo estoy haciendo. El pensamiento crítico también nos va a ayudar a tener nuestra propia mente y cómo nosotros vamos a estar interpretando esta información, que va muy de la mano también con el número 5, que es interpretación de la información. Ahora, la literatura también nos va a ayudar a la creatividad. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque nuestra creatividad va a hacer que escribamos. Y no solamente escribir. Nosotros cuando leemos un texto nos lo imaginamos. Igual cuando estamos leyendo alguna historia o tan solo estamos leyendo algunos cómics. Y no solamente la literatura, cabe recalcar, tiene que estar exactamente en los libros de texto, que son los físicos, sino que ya que ahorita con los medios de comunicación y todas estas tecnologías ya podemos tener libros digitales, que nos va a ayudar a nuestra creatividad, a tener todo aquel pensamiento y a empezar a desarrollar nuestros ideales, a tener nuestras ideas más claras. Podemos viajar a mundos que ni siquiera nosotros podemos conocer. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Leyendo. Y la literatura es esto, ayudar a desarrollar esta creatividad, a que nos vayamos no quedando o estancando en un solo lado, sino estar viajando, conociendo más cosas. Por eso es muy importante la literatura. Ahora, como les decía, también nos ayuda al razonamiento. Estamos leyendo algún texto, ya sea físico, ya sea digital, pero obviamente no nada más se va a tratar de leer por leer. Nosotros hemos leído novelas, hemos leído cosas de historia, hemos leído cosas que hasta de suspenso, de terror, pero para leerlo y para que se nos quede un aprendizaje significativo tenemos que razonarlo y tenemos que comprenderlo. Todo esto pues para tener un fin, ya sea un aprendizaje de lo que leímos o puede ser hasta una experiencia. Igual todo va a depender de la forma de pensamiento en el que nosotros estemos. Y aquí en el número 5 tenemos la interpretación de la información. Ok, sí, como les dije, ok, ya lo leí, ya sé de lo que se trata, pero ¿y eso qué? Aquí viene esto, la interpretación de la información. La literatura nos va a ayudar a esto, a interpretar todo lo que estamos leyendo, no solamente quedar en lo base, en que, ay, sí, ya lo leí, ya, pero ya después de muchos días se te va a olvidar. No, tenemos que interpretar esta información y abrir un poquito más nuestra mente para así empezar a interpretar lo que estamos diciendo. Obviamente cada interpretación va a ser diferente. Bien, entonces esto es interpretación de información. Tenemos estos 5 que para mí pues son los principales, por eso los puse en el número 1. Pero no solamente por eso es importante la literatura, no solamente vamos a interpretar información. Ya tenemos la información leída, los libros ya están ampliando nuestro conocimiento, ya están ampliando nuestro vocabulario. También mediante la literatura vamos a interpretar lo que nos sucede en nuestra vida diaria. Ah, sí, ya lo leí en este libro y ya sé más o menos cómo actuar. Sí, en el cómic tal pasó esto y pues ya más o menos que ya sé cómo hacerlo. Esto también nos va a ayudar la literatura a la interpretación de situaciones que nos han pasado en la vida diaria, en la vida cotidiana y el cómo lo vamos a resolver. La toma de decisiones es muy importante también dentro de interpretación. Ya leíste, ya obtuve este conocimiento, ya sé lo que debo de hacer. Ortografía. Al leer textos vamos a mejorar la ortografía, pero no solamente mejorarla, sino que también vamos a adquirir nuevo vocabulario. Hay muchas literaturas que nos hablan sobre palabras técnicas, obviamente de acuerdo al área en el que nos vamos a especializar o al área en el que estamos leyendo, vamos a hablar sobre estas palabras técnicas. Los tecnicismos van a ir dependiendo, pero esto nos va a ayudar a saber cómo se escribe tal palabra,
a ya saber nuevas palabras y también su significado. Nos va a ayudar también a la resolución de las dudas que nosotros vayamos teniendo. La literatura también nos va a ayudar en eso. Una palabra nueva, ¿qué hago? Empiezo a buscar en el diccionario o tan solo empezamos a agarrar nuestro teléfono o tableta o nuestro dispositivo y empezamos a buscar la palabra. Pero pues para buscar la palabra obviamente tenemos que leer su significado para nosotros así también ampliar estos conocimientos y ya sabemos un poquito más acerca de la palabra nueva y a su vez ya se nos queda grabado este conocimiento. Asimismo nos ayuda en la ortografía. Tenemos otro que es comprensión. Este de comprensión va muy de la mano con la anterior de razonamiento que ya les expliqué. La comprensión no nada más se va a tratar de leer por leer, sino que comprendo lo que estoy leyendo para poder aplicarlo. Ok, no nada más lo voy a leer, no nada más voy a estar ahí haciendo una lectura rápida, sino que la comprensión es algo fundamental para la literatura. Si tú no comprendes algo que estás leyendo, simplemente te va a aburrir bastante. Así que pues la comprensión también es algo muy importante dentro de la literatura. El capital humano, como les había dicho en la introducción, el capital humano son aquellos conocimientos que vamos a adquirir para posterior trabajar en estos conocimientos o que nosotros podamos tener una ganancia. Nosotros como docentes, este es un ejemplo, estudiamos mucho tiempo para poder a ustedes darles una clase digna, una clase pues donde puedan adquirir estos aprendizajes significativos. Pero para esto nosotros ya debimos de traer capital humano. Así como ustedes que son estudiantes de educación media superior, también poseen de un capital humano. Este capital humano lo han determinado de acuerdo a la literatura, de acuerdo también a sus docentes. Pero la literatura en esto se va a enfocar en desarrollar sus conocimientos que van a estar dentro del capital humano. Todos los conocimientos que después los vamos a poner en práctica. Y aquí hay uno que es estrés. Hay muchas personas que ya también leen simplemente han trabajado mucho, han estado muchas horas en clase y pues obviamente van a traer un mundo en su cabeza y lo que ocupan es agarrar un libro o su teléfono donde tienen sus libros digitales y empiezan a leer. Ahí simplemente empiezan a bajar su estrés. Es por eso que también la literatura nos ayuda, también nos relaja. Obviamente tiene que ser literatura que nos guste, si a ti te gusta la historia, puedes agarrar algún libro de historia. Si a ti te gusta el suspenso, si a ti te gusta hacer dramas, hay muchísima literatura de dramas. Hay literatura para cualquier personalidad y para cualquier pensamiento. Este estrés se va a manejar pues leyendo y solamente enfocándote en el libro que estás haciendo, en el libro que estás leyendo. También el escribir, no solamente se va a tratar de leer, sino también escribir. Tú también puedes ser parte de la literatura y puedes crear tus propios textos. Ya lo mencionaba, no es necesario un libro completo. Puedes hacer poemas, puedes hacer canciones, puedes hacer guiones de teatro, también está dentro de la literatura. Todo va a depender de tu forma de pensamiento, de cómo te quieres desarrollar dentro de este arte que es la literatura. Bien, este tema es relativamente corto, pero pues para responder la pregunta, sí es importante la literatura. Sin ella no podríamos adquirir muchos conocimientos que ahorita tenemos. Y como conclusión, la literatura es de gran importancia para el ser humano, no solamente para expandir su capital humano, del que ya hablamos muchas veces, sino también para tener un desarrollo integral en diferentes ámbitos, no solamente escolar, también te puedes desarrollar dentro de tus sentimientos, dentro de lo social. Todo va a depender de ti, del contexto en el que tú te quieras desarrollar y pues tener tu formación integral. Y por último, estas ya son mis referencias y pues muchas gracias.